Bon dia, açò és Veus a SICOM, un programa de SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Russafa Ràdio. Avui fem el programa Joan Fàbregas, al control d'àudio i imatge. Bon dia, Joan. Bon dia i bona hora. I jo mateixa, Verònica Soria. Us recordem que estem en directe en YouTube, Twitch, Facebook i que podeu participar al WhatsApp el 722 533 369. Esperem els vostres missatges. Avui tindrem dues entrevistes. En primer lloc, per parlar de l'Assemblea Popular de València contra les guerres. Ja tenim així a María Ángeles Montesinos. Bon dia, María Ángeles. Hola, buen día. I a Daniel Greffen. Bon dia. Gracias, buenos días. I després també tindrem a Daniel Gascoy García, crític de cine, col·laborador del videoclip Stromboli, col·labora al cine d'estiu del Centre del Carmen i a la Rambleta i també així al barri de Russafa. I bé, doncs anem a començar. Anem a presentar-vos primer María Ángeles Montesinos, és mestra jubilada del barri d'Orriols, és voluntària de l'Associació d'Orriols Conviu, des de la qual estàs unida, no?, a l'Assemblea Popular de València contra les guerres, i Daniel Greffen, que també és metge jubilat i du molts anys a València també com a militant i activista contra les guerres, contra el militarisme i el rearmament, i en un context en el que vivim amb tantes guerres i tant de pressupost invertit en armes i en rearmar Europa, és un tema també que ara comentarem. I el primer de tot seria presentar què és exactament aquesta Assemblea Popular contra les guerres a València. María Ángeles, conta'ns un poc què és. Vale. Bé, parlarem un poquet de l'inici de l'Assemblea. L'Assemblea Popular València contra les guerres naix en l'inici de la guerra d'Ucraïna, que nosaltres, per exemple, en el barri d'Orriols, només començar la guerra, començàrem a eixir a la plaça i tenien la inquietud de veure què fer més a València. Varen trobar l'Assemblea Popular València contra les guerres i allí ens varen quedar, que és un col·lectiu antimilitarista ciutadà que està format per diverses organitzacions. Ja després si poseu ahí en l'Instagram tenim ahí, per no oblidar-me de ninguna, però el MOC, Antimilitaristes, ATAC, Obrim Fronteres, Dones de Negre, la Plataforma per la Salut Mental, Orriols Conviu. Bé, nosaltres ja, diguem que ja també poden formar part a nivell individual, persones a nivell individual també, i varen començar a veure quin era l'objectiu de l'Assemblea. L'Assemblea té l'objectiu antimilitarista i també pensar en un món sense guerres. Si mireu a l'Instagram, n'hi ha un vídeo molt breu que se planteja. És possible un món sense guerres? Clar, podem pensar que molta gent diria ingenuïtat, utopia, però nosaltres estem ahí per la cura de la vida i per respectar el dret internacional, no a la guerra. Nosaltres des d'ací, gràcies per donar veu i convidem a que la gent que ens escolte vulgui vindre a l'Assemblea. L'Assemblea es reuneix una vegada al mes en el local d'ATAC, que també podeu veure-lo si poseu la informació. I des d'allí ens varen plantejar, primer varen fer una manifestació prou important al barri d'Orriols, que Daniel mateix va dir, anem allà al barri, que és on estem començant a veure què passa. En la meva opinió, va estar molt bé, va ser molt potent, i després també varen fer-la a València, a la ciutat de València. Tot seria a partir d'Ucraïna. Varen fer concentracions, aquesta és la de Cuba, però anteriorment diguem que tenim les fotos d'alguna manifestació, d'alguna concentració, que nosaltres com el barri ja sabeu que és multicultural i treballem també de manera intergeneracional. Varen fer performances. Vos vaig enviar una foto que tenim també a la mateixa plaça de la Verge, tenim ahí una concentració en performance.
això van ser les actuacions. Després l'Assemblea continua treballant, mira, ahí tenim... Sí, això és la performance que comentaves. Que esta va ser una altra crida d'Europa, i ahí estem en la onada de pau, el quadre, la pau és el camí, tot això. Que després a l'Assemblea el que fem és què actuacions podem fer? Pues una altra cosa molt important que hem fet ha sigut xerrades o presentació de llibres que normalment hem contactat principalment en gent d'atac. Clar, hem volgut pensar el tema de la barbàrie que és fer la guerra i de la despesa militar, però en unes dades de gent que estan... Que conega el tema perfectament. Exactament. I ahir hem presentat llibres perquè també n'hi ha una història, la nostra història de la humanitat és de guerra, no? És una cultura de guerra, però nosaltres, com també diguem, també la gent té que conèixer i sobretot les següents generacions, que és important conèixer la història del pacifisme, que no n'hi ha que oblidar-la, i ahí estem, i hem presentat llibres en aquesta temàtica. També hem participat en la Fira Internacional, en la Fira Alternativa, i després què va passar? Que va vindre la barbàrie de Palestina. L'Assemblea immediatament el que fa és unir-se, solidaritat en les mobilitzacions. I com sabem tots què va passar, que Ucraïna continuava en guerra, però ja van estar en el genocidi i va ser manifestació. Se van anar unint unes per les altres i ara se trobem en la situació de que, clar, tot n'hi ha que anar manifestant-se, però tots els conflictes segueixen oberts. I després l'Assemblea, el que també ja té molt important, que també podeu llegir-lo, podeu mirar el manifest. El manifest, que ara, si volem, podem parlar un poc del manifest. Si vol, Daniel, comentar alguna cosa sobre el manifest o sobre lo de la campaña de Cuba también, sí. Comienza pero en Wigues. Sí, bueno, hay mucho que hablar y tenemos un tiempo limitado. Claro. Yo pienso que vivimos una situación pues, de las épocas con más riesgo para la población sobre guerras y un cambio en la política internacional. Cambio en la política internacional que las reglas del derecho internacional se están incumpliendo. En Gaza estamos asistiendo a un genocidio del pueblo palestino, una limpieza étnica, y desde que se lleva a cabo recientemente, desde octubre de hace casi 3 años, ese conflicto ha eclipsado otros conflictos y otros problemas que había, ¿no? Claro, porque ahí estamos hablando de un genocidio, que es el acto, digamos, de mayor envergadura en cuanto al sufrimiento a la población civil, el objetivo de exterminar a un grupo, a una población por su origen, por su religión, por su etnia, y está aconteciendo ahí, ante un derecho internacional que desde el año 1948 condenaba no nada más el realizar genocidios, sino ser neutral ante eso. Ser neutral ante un genocidio es tomar la parte del agresor, del que comete los crímenes contra la humanidad. Y hoy por hoy, pues Israel es el Estado que está haciendo ese genocidio. Entonces, sí que una asociación humanitaria israelí dice que es nuestro genocidio. Hay otros genocidios en la historia y esto acá está aconteciendo. Nosotros hemos apoyado el movimiento resistente de solidaridad con Palestina y eso ha eclipsado otras, digamos, actividades que estábamos desarrollando. Actualmente estamos asistiendo también, no está solucionado el tema del genocidio, pero sí las bombas siguen cayendo sobre la población de Gaza, pero con más cuentagotas. Siguen asesinando gente, personas, gazatíes, en donde tenemos que ver que más del 50% son niños, el 30%, y otro un porcentaje importante son pues gente mayor y demás. El objetivo fundamental de estos ataques es
la destrucción de un pueblo, la destrucción de una cultura, la limpieza étnica. Y esos son crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad que son reconocidos por las Naciones Unidas, sin embargo no se están haciendo, digamos, no solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Frente a un asesinato, frente a un genocidio, las palabras no basten, sirven las sanciones. Bueno, eso es lo que está aconteciendo. Nosotros hemos ido, digamos, como miembros de la Asamblea, a todas las movilizaciones por solidaridad con Palestina, pero ese problema eclipsaba a otros. Hoy, pues, esos problemas están presentes y aparecen ya en primera persona. Después de Irán, la guerra de Irán, que está sufriendo el Líbano, la población del Líbano, con miles de muertos y con, en fin, una invasión con toda la aldea, de esta destrucción masiva y planificada de infraestructuras civiles, que arroja más de 1 millón de libaneses que están teniendo que emigrar, que inmigración interna, pero tienen que salir de sus casas y domicilios. Irán, que está recibiendo, digamos, las amenazas y las bombas de Estados Unidos. Y nosotros aquí no defendemos a gobiernos concretos, sino a la Asamblea, sino defendemos el derecho a cada país, a cada nación, a decidir la política que hacen. Es decir, el poder de decisión no es de la mano del imperio de Estados Unidos o de Rusia, sino de la propia población del país que tiene que dictaminar qué hacen, cuándo lo hacen y cambiar a los gobiernos que no lo merecen. El tema ahora, estamos centrándonos en 2 cuestiones. Primero, en Europa estamos asistiendo a un rearme. Parece ser que se aleja el objetivo de la transición verde y ahora está la transición hacia una economía de guerra, con un plan de Rearm Europa que destina 800.000 millones de euros a subvencionar la industria militar, a potenciar los ejércitos y a potenciar una industria de muerte. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos por la paz y por la defensa de los derechos de los pueblos a decidir su destino y a respetar la soberanía de cada uno. Respetar la soberanía de cada uno es fundamental. Entonces, en este sentido, nos hemos unido a una iniciativa europea que ya lleva 1 año, cuando el plan de la Unión Europea, Rearm Europa, con estos 800.000 millones de euros, procuraba pues destinar y hacer reflotar pues y crecer el gasto militar. Un gasto militar que se detrae de otras prestaciones, es decir, lo que va a un sitio se quita de otro. Mientras que en España el gobierno actual dice que no va a haber recortes, en principio los créditos para industria militar y para el ejército tienen que salir de un lado. Y ahora no nada más están los créditos, estos 800.000 millones de euros de Europa, sino que están diciendo que el gasto militar no va a contemplar como déficit. Por lo tanto, nos podremos endeudar sin apariencia de endeudamiento, mientras la gente está con condiciones, con relación a sus condiciones vitales, está sufriendo un deterioro. Hemos asistido a una huelga muy importante en la educación, en donde dicen que no hay dinero para educación. Estamos asistiendo a un problema en sanidad con listas de esperas interminables. Estamos sufriendo los pensionistas una amenaza que dicen que los pensionistas estamos viviendo demasiado bien y que el estado del bienestar no puede sufragar unas pensiones que nos hemos ganado con nuestro trabajo anterior. Por lo tanto, en Alemania, en Inglaterra, ya hay recortes para alimentar a la industria de la muerte. Y aquí estamos en contra. Entonces, nos hemos sumado a la campaña europea que se llama Stop Rearm, por la Europa del bienestar y no la Europa de la guerra. En ese sentido, hemos organizado una charla que va a venir un compañero de Barcelona, Pere, para hablar sobre el tema de el militarismo, la amenaza de guerra y qué tenemos que hacer. El título de la charla es España, Europa y el militarismo. Eso se realizará en el local de ATAC el próximo martes, día 16 de junio, a partir de las 7 de la tarde. Eso es una de las actividades que hacemos. Información y formación para la gente. Y segundo, la acción.
hemos convocado una concentración como movilización contra el rearme europeo, que nos hemos sumado a muchas ciudades que en Europa ya están planificando, organizando movilizaciones, que va a concentrarse, por un lado, en una manifestación que ya han apoyado pues, centenares de organizaciones en Bruselas, para demandar no a los presupuestos de la guerra, sí a los presupuestos de la vida. No aumentar el gasto militar y sí aumentar el gasto en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y ese acto que vamos a hacer aquí, esta concentración, va a ser en la Plaza Tetuán a las 19:30 el próximo jueves. Y ahí esperamos, pues, primero, que la gente comprenda que estamos en una situación crítica ante la humanidad. Todo lo que es apoyar la espiral de rearme, militarización, aumento del gasto militar, nos aboca a una cultura, digamos, que torna enemigos a gente de otros países, y nos acerca más al momento de la guerra. Porque la guerra no se inicia con el primer disparo, sino con el aumento de presupuestos militares. En ese sentido es muy importante que la ciudadanía tome parte. Es un tema muy importante, es un tema tan importante que no podemos dejarlo en manos de los gobiernos, sino que la ciudadanía tiene que responder, tiene que ser protagonista de esto. En ese sentido estamos. Por otro lado, y para finalizar, que me estoy enrollando mucho, perdonen. Es una data muy interesante. Estamos haciendo, también apoyando la iniciativa Rumbo a Cuba. Cuba está atravesando una situación dramática en donde están con una crisis en donde podemos darnos cuenta si pensamos que la población vive pues apagones que duran 20 horas o 23 horas de forma diaria, en un país con un clima tropical, en donde los alimentos en la nevera se echan a perder, no puedes recargar tu móvil, las ambulancias no tienen combustible para salir a avisarlas, digamos, a recoger las urgencias. Los hospitales tienen que suspender la diálisis, tienen que quitar la radioterapia de pacientes con cánceres porque no tienen energía eléctrica. La basura no se puede recoger. Y entonces estamos en una situación dramática. Esa situación dramática no es por un huracán, es por un bloqueo que lleva ya 6 décadas en Cuba y se ha agudizado últimamente, en enero, con una orden ejecutiva de Trump diciendo que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que es un país terrorista y que por eso no pueden recibir ni un, balón de petróleo, ni un barco. Desde enero solo ha llegado un barco ruso que han permitido atracar en puerto de Cuba. Y por eso están en una situación que no tengan depósitos. Los vuelos de Iberia a Cuba se han tenido que suspender, así como otros porque no hay gasolina o el combustible para los aviones. En ese sentido, hemos hecho una campaña que se ha iniciado hace mes, en mayo, para llevar un equipo fotovoltaico a un hospital de La Habana, para que los cuidados intensivos, los cuidados intermedios y el laboratorio, si tenemos suficiente dinero, que está nutrido por las aportaciones de la ciudadanía, pues pueda ser transportado y trasladado a La Habana, a este hospital de pediatría. Esto es una gota de agua en un océano de necesidades y por lo tanto no nada más llamamos a que estemos conscientes de esto, sino que estamos permitiendo esta situación, haciendo que los gobiernos acepten leyes estadounidenses en un carácter extraterritorial. Por lo tanto, por ejemplo, la cadena Meliá ha tenido que cerrar sus hoteles, está trabajando a mínimos porque tiene amenaza de embargos por Estados Unidos. Es decir, una empresa española no puede continuar sus negocios, es decir, porque Estados Unidos con una ley propia amenaza embargar bienes, amenaza que los bancos que le presten dinero a Meliá para hacer las obras en sus hoteles en Cuba, pues también tengan problemas. Por lo tanto, estamos en situación de que Cuba está en un asedio medieval en donde no han todavía sonado bombas, pero están en un asedio en donde impiden la entrada de alimentos. La ONU tiene un cargamento de 20.000 toneladas de ayuda, medicamentos y alimentos de primera necesidad y no pueden
llegar a puerto de Cuba porque Estados Unidos no lo permite. O sea, una emergencia humanitaria de la ONU es impedida por la acción unilateral de un país, Estados Unidos, que piensa que América Latina y el Caribe es su patio trasero y que puede imponer cambios en sus gobiernos. En la iniciativa Rumbo a Cuba no plantea la defensa del gobierno cubano, como así tampoco en Irán. Lo que queremos es que cada país respete la soberanía. El derecho internacional hace obligatorio el respeto a la soberanía de cada país, a decidir, a no intervenir en los asuntos internos. Porque hemos visto que los derechos humanos no vienen con las bombas, no vienen con las invasiones, sino vienen con la movilización de los pueblos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Y en ese sentido pensamos que estas dos propuestas, una a nivel europeo y otra a nivel de solidaridad internacionalista con América Latina, con Cuba en este caso, pues son necesarias. Que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de que no nos resignamos a que los mandamases, a los Nerones actuales, hagan y deshagan a su antojo, porque en eso hay vidas humanas, hay condiciones de existencia de los pueblos que tenemos que respetar. Y si hemos avanzado después de la Segunda Guerra Mundial en condenar el genocidio, hoy más que nunca tenemos que rememorar lo importante que es actuar. Ser indiferentes, ser neutrales es ponerse del lado del agresor. Y nosotros en ese sentido llamamos a la solidaridad. Pues perfecte. Moltes gràcies. Bé, jo ja poc més que afegir. L'únic, bueno, sí que recordar totes aquestes iniciatives, al final el que comentaves de que és una gota, però que al final si els governs no fan res, o inclús els que fan és al contrari, és per obstaculitzar el que està ajudant la gent, totes aquestes iniciatives ciutadanes són les que finalment poden aconseguir millorar la vida de la gent, encara que siga a xicoteta escala, qualsevol ajuda i qualsevol canvi és benvingut. Així que l'últim, recordar, bueno, si vols afegir alguna cosa, María Ángeles, i recordar també les iniciatives. Volia comentar en lo de esta història que tenim de la cultura de la guerra, algo molt perillós que és com n'hi ha països que ja estan tornant al servici militar obligatori i trobo que la població és molt important perquè ara mateix hem viscut estos dies la vaga tan gran de l'educació i és veritat que tenim moltes coses com lo de l'educació, la sanitat, l'habitatge, que també va ser molt gran la manifestació. La gent també estem en un moment de cansanci, però jo anime a que vinguen a aquests tipus de mobilitzacions perquè tot això de que estem parlant, educació, sanitat, habitatge, serveis socials, bé, tot està relacionat i més diners en despesa militar repercuteix en tot. I la gent jove té que mirar que el que estan promovent els governs és en Europa aquesta crida per a què és, perquè ens mobilitzem, perquè la crida a fer una altra vegada el servici o a dir la necessitat de la guerra o de que tu veges que és necessari que tingues un enemic i se deshumanitza i després també el problema que provoquen les guerres en el medi ambient. O sigui que, no sé, animem, convidem a que la gent s'unisca a aquestes iniciatives que són molt importants. Sí, que al final pareix sempre que se parla de la guerra o dels conflictes, pareix una cosa que està molt llunyana, que no ens afecta, però realment, com estàs comentant, ens afecta diàriament. Menys d'inversió en els serveis públics, problemes també econòmics perquè també pugen els preus, hi ha problemes d'abastiment en determinats productes, el problema de la vivenda. Al final sí que afecta en el dia a dia de les persones i també el de que veure enemics també me pareix un tema molt important perquè moltes voltes en aquests conflictes se polaritza molt a la població i crec que el que tenim que intentar entre tots és baixar a terra i pensar que no n'hi ha enemics, que són persones en un altre país que tenen els mateixos problemes que nosaltres i que el que hem d'intentar és reconciliar i oblidar-nos dels conflictes. Sí, i també diria, per exemple, que ens dona la seguretat. O sigui, la seguretat de la dona que tu te poses malalta i te puguen atendre. Exacte. Això també és seguretat. O que tingues una vivenda. O que pugues menjar. O sigui, què és la seguretat? N'hi ha que plantejar-se. Sí, bé, doncs per finalitzar anem a llegir que ens han enviat alguns missatges.
Tenim No a la guerra, Mónica, de Argentina. El bloqueo a Cuba es una vergüenza mundial y Europa hace décadas que mira para otro lado. Carlos. Saludos a la mesa, un tema importante el de hoy. Concienciar es la palabra que debemos repetirnos a diario. Carmen de Málaga. Se quieren quedar con todo y si no ponemos freno a este atropello será una catástrofe y España no va a poder escapar de este plan. Saúl, de València. Bé, doncs, jo crec que resumíssim bé el que estàvem parlant. Bien, nada, agradecer primero que nos han dado la voz, que el discurso oficial en general no recalca la importancia de la conciencia, la información y la participación de la ciudadanía en esto. Primera cuestión. Segundo, recordar las consignas, presupuestos militares para escuelas y hospitales. Hoy Sí. es una necesidad, como lo fue ayer y como lo será mañana. Y tercero, pues necesitamos informarnos, necesitamos formarnos, reflexionar colectivamente, organizarnos y movilizarnos. Ese es el mensaje. No nos resignamos a la situación actual, porque estamos en una deriva, a una espiral que nos acerca a la guerra. Están diciendo que en 4 años entraremos en guerra con Rusia. Es decir, y eso lo hacen autoridades de la Unión Europea y de la OTAN. Por lo tanto, frente a ese discurso que genera un ambiente, que los tambores de guerra no nos hagan sordos a las necesidades de que se escuchen otras voces, que se crea otro clima, un clima de convivencia, de paz y de respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido os invitamos a todas y a todos a participar. Muchas gracias a Radio Rusafa por ofrecernos este espacio. Gracias, Verónica, por dejarnos participar y no cortarnos. Moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres, sempre és un plaer sentir. I bueno, recordem el dia 16 la xerrada i el dia 18 la concentració. Us esperem a tots allí i moltes gràcies. Vale. Gracias. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. Allà al fons queda la mort i pel mig no proven sort. Els que parlin de nosaltres no sabran els nostres noms, els mediocres del mes, els que no tenen res. Premi de consolació, pastilles antiestrès. I et voldran vendre els cursos d'un senyor que té músculs que et faran ser millor. I perdràs els escrúpols i és un dia de merda amb un horari de merda que no sé on trobarem en roba d'hivern. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. No t'ho prenguis personal, no és qüestió de prendre mal, són les coses de la vida i del codi postal. Allà al fons queda la mort i pel mig n'aproven sort. Dormir 8 hores al dia, menjar sa fer molt esport, medita pel matí i abans d'anar a dormir. Mentre t'enratlles rialles i una copa de vi. I ara ja només busco poder ser com un musclo i tancar-me dins la closca quan venen aquests burros. I és un dia de merda amb un horari de merda. Sac una nota al peu que no llegeix ni Déu. Amb la cara ben pintada.
en blanc, només faig que pensar en tu. 4 mesos massa estables, ja no caic més en picat, però tampoc m'enlairo, se me'n van els cables. Tu em fas sentir el cor desubicat i miro d'encaixar amb algú, però ningú em fa sentir el que em feia sentir tu. Ja m'han dit que tard o d'hora el meu amor arriba. Bé, doncs continuem amb el programa. Tenim així a Daniel Gascó García, crític de cine, que, bueno, del videoclip Stromboli, i també coordina el cine d'estiu del Centre del Carme, col·labora amb la Rambleta i també així al barri de Ruzafa. Bon dia. Buen día. Sí, lo del barrio Rusafas te refieres a Nave de Tres Ribes. Se nos enfadarán si no lo digo. Sí, sí, dilo como... Eso lo gestiona con el ayuntamiento. Tienen un presupuesto bastante exiguo, también se puede decir. Pero a partir de eso pues hacemos una proyección cada mes. Empezamos con cosas temáticas que ellos me iban diciendo. Esta vez va sobre este tema, sobre niños que sufren, por ejemplo, o sobre festivales. Y lo que pasó es que cada vez venía menos gente. Entonces me dijeron, Dani, que darle otra vuelta. Y dije, bueno, yo te digo que la vuelta es la libertad. Si me das libertad, programo lo que quieras. Y entonces, o sea, programo cosas que a la gente les va a apetecer. Entonces lo hemos convertido en las joyas de Stromboli. Entonces, como mucha gente no viene al videoclub, por ejemplo, ¿tú nunca te he visto? No. ¿No vienes? Pues No. como tú tampoco vienes al videoclub, pues entonces tienes posibilidad de ir una vez al mes a ver una de las joyas que tengo en el videoclub. Y son joyas. La gente llega y dice, uy, he sido feliz. Entonces, como esa la felicidad es una cosa expansiva, como viral, pues cada vez viene más gente. ¿Y qué tipos de joyas son? O sea, ¿son totes relacionadas en algún tema o cada una es...? Sí, la libertad es lo que te comentaba que ha sido, digamos, la fórmula para el éxito, ¿no? Entonces, cada una no tiene nada que ver con la anterior. Yo suelo hablar al final de cada cineforum de la siguiente película que vamos a poner. En este caso, el 17 de junio, es un miércoles a las 7 de la tarde, o sea, la semana que viene, pasamos una película que seguramente no te sonará. Seguramente. Venus et Fleur. Ni idea. Es una película del 2003 de un director que me gusta mucho, Emmanuel Muret, que no se estrenó en España, que he tenido que traducir al castellano. O sea, yo hago subtitulados y entonces vamos a ver la película con mi versión, ¿no? La versión mía. Pero creo que se van a reír y que es interesante porque es como un director francés se pregunta que cómo se lo montan las chicas para ligar. Son chicas jóvenes, guapas y tienen ganas de tener una relación o tener una historia, un verano. Entonces, como están tan... Sobre todo una de ellas, que es Venus, que es como muy tirada hacia adelante, pues eso hace que los franceses sean un poco asustadizos, ¿no? Dicen, uy, estas chicas, ¿qué buscan? Claro, buscan todo. Entonces es divertido porque normalmente vemos las películas de verano de ligue desde el punto de vista de los hombres y esta está vista desde el punto de vista de las mujeres. Y bueno, el director es un director muy especial, que está claro que es Emmanuel Muret, consensua mucho con las actrices y se mete mucho en la cabeza de las mujeres cuando quieren guerra, que eso es muy bonito. Sí. Estamos cansados de las mujeres que huyen de los hombres. Está muy bien que sea al revés. Sí. Tens un punt de vista divertit, no? La veritat és una bona premissa per a veure aquesta pel·lícula. I després suposa que n'hi ha algun tipus de debat al voltant de la pel·lícula o és només les projeccions? No me conoces. Está claro que no sabes quién soy. Sería incapaz de dejar la película suelta. Evidentemente la película tiene un sentido. Aparte, piensa que yo la he traducido. Yo he convivido con ella unas horas de mi vida. Por lo cual tengo una relación bastante estrecha con la película. Además, al director lo conocí. El director vino a Valencia a presentar una película que se llama Fais-moi plaisir. Es una película posterior. Y en una muestra donde no iba nadie. Entonces yo iba como periodista y prácticamente lo que tenía con los directores era una conversación, porque no había más medios de comunicación que yo. Pues en aquella época apareció Emmanuel Muret y me pareció un personaje entrañable. Con lo cual, sí, siempre es interesante que acabe la película y que yo tome un poquito el mando de la situación, porque a la gente le incomoda mucho hablar de una película aunque la haya visto hace 2 segundos. Entonces yo abro, digamos, fuego, les cuento cosas y poco a poco se van animando a hacer comentarios, a preguntar y bueno, pues entre todos hacemos que la película crezca después de verla. Sí. I del cine d'estiu del Centre del Carme, ahí es de comedia americana? Sí, empezamos hace 5 años, durante 5 años empecé en el 2019 haciendo ciclos de comedia en Europa. El éxito fue tan rotundo
que bueno, pues hubo cambio. Sabes que Jesús Pérez Pon pues salió del Centro del Carmen y entró pues otro equipo, y entonces yo, que me caso con todo el mundo realmente, porque a mí, digamos, es como lo que decía Jean Renoir, ¿no? Mi patria es el cine. Entonces a mí me da igual que estén los de izquierda, de los de derecha, me da igual. La cuestión es que tenemos una ciudad que puede estar muy viva culturalmente, y yo como ciudadano tengo la posibilidad, que es lo cual es para mí es un regalazo, ¿no? que me den estos ciclos, ¿no? De hacer algo muy cívico, ¿no? Que es convocar a la gente haciendo cultura, y más en agosto, que agosto no sé por qué se considera siempre un mes como para descansar, para que la mente no piense. Pues yo hago lo contrario, yo les pongo muy activos. Hago ciclos bastante complicados de películas que no conocen, i hay unes coses tremendes. O sigui, la gent, per al que se suposa que la gent no vol pensar en agost, al contrari, tu els poses ahí les pel·lícules per a que pensen i acudixen massivament. Sí. No sé si porque son masoquistas o porque realmente agosto debería ser un mes también para reflexionar. Sí. I concentrant-nos en les pel·lícules, per què comèdia americana? Bueno, fue sencillamente pasar de un continente a otro. Es decir, cambio de equipo, cambio de directiva. Y yo pensé que querían un producto diferente. Entonces, si aquel se llamaba De que nos reímos en Europa, este se llama Embriagados de humor, que realmente viene de una película que se llama Punch, Drunk, Love, una película de Paul Thomas Anderson, el director que ha ganado la última película, el Oscar a Mejor Película, que ha sido una batalla tras otra. Y bueno, pues se me ocurrió ese producto. Yo los tuve que seducir porque no me querían conocer, porque yo formaba parte del equipo anterior de alguna manera, y era como no, tenemos que pasar página. El problema está en que hacer un ciclo de cine que dure un mes es una tal cantidad de trabajo que solamente una mula puede hacerla. Entonces yo soy un poco mula. Es decir, a mí no me importa trabajar 1000 horas si luego el ciclo hace feliz a la gente. Entonces, era muy difícil encontrar a otra persona que estuviese tan loca como para hacer un ciclo tan largo, que además muchas veces subtitulo las películas, además busco películas inencontrables, y de hecho este año va a ser la bomba, porque este año hacemos algo que jamás he conseguido hacer en mi vida, porque no se me había ocurrido. ¿Qué? Poner una película que hace 30 años que no ha visto nadie. Es decir, la película no existía como tal, más que el celuloide que tenía en su casa el productor y director. Vaya. Llevo 2 años hablando con él, convenciéndole de que la película tiene que volver a dar la luz, es decir, tiene que estar en las pantallas de nuevo. Es una película que se llama You Breaker, es una película que habla sobre el cine desde un ángulo muy diferente, que es el ángulo de los agentes que llevan artistas. En la película, como actor secundario, está Philip Seymour Hoffman, que es una de sus primeras películas, y Gina Gerson. Y yo le he convencido a este señor que You Breaker tiene que volver a la vida, tenemos que resucitarlo como si fuera un Frankenstein, porque hay toda una generación de personas, por ejemplo tú, que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Sí. Entonces me parecía muy interesante programar algo que no existe, y que a partir de aquí, del Centro del Carmen, de ese día que va a ser el 31 de julio, un viernes a las 7, a partir de ahí renace la película. La historia no acaba ahí. La historia es que después de 2 años hablando con él, el otro día me recibo una sorpresa increíble. Me mandaban, bueno, yo le digo que si esto es un sueño, si realmente está digitalizando la copia. Yo estoy haciendo los subtítulos en inglés y en castellano a partir de un VHS que me pasó por Vimeo. Y entonces me cuenta algo extraordinario. Me dice, por esas fechas tenía programado ir a ver a una familia que tengo en Barcelona, vamos a ir a ver Pase. O sea que ya tenía el director, Steven Starr, ese día allí para inaugurar el ciclo, y vamos a tenerlo ahí en vivo y en directo presentando la película, y parte de la familia que vendrá de Barcelona a Valencia a ver ese hijo renovado que es esta película, que un tipo de Valencia que lleva 2 años hablando con él, de repente lo ha convencido. Yo ni siquiera sé en qué lugar de Estados Unidos vive él. O sea, ha sido todo por teléfono, ¿no? Pero yo le he contado de tantas maneras diferentes lo valiosa que es la película, que él se ha convencido de que, oye, si hay una persona en el mundo que quiere volver a ver mi película proyectada, es porque vale la pena.
Pero solamente hay una persona en el mundo, que soy yo. O sea, tengo que ser muy convincente. Sí, no, ahora tengo que ser persuasivo, un día Sí. rere un altre para poder convencerlo, pero... Ya, pero yo no pensé que había sido tan persuasivo como para que llegase hasta Valencia y, Sí, y no, estuviese en es- el pase, ¿no? Guau. Eso es lo alucinante, ¿no? Que de repente tengamos a este director. Esta película se basó en la muestra del año 93 en la sección informativa. Vuelve a Valencia, pero con unas condiciones pues muy distintas. No, claro. Y lo cual es una notición. No sé si conoces a Felix Seymour Hoffman. No. Pues mira, te voy a hacer para que te hagas una idea. Cuando Paul Thomas Anderson recogió el Oscar de Hollywood de este año a la mejor película, dijo las siguientes palabras. Dice, se lo dedico a Felix Seymour Hoffman, que es un actor que se suicidó. Porque detrás de él no ha habido ningún actor de su categoría. Imagínate lo importante que es. Claro. Y dijo eso pues, un poco por decir, recordemos a Felix Seymour, porque era un gran actor. Wow. Entonces, no, esta es uno de sus primeros papeles y es una manera también de Un recuperar. homenaje, claro. Bueno, más que homenaje es recuperación. Es decir, ahí Sí. están las películas que se van haciendo y están las películas que se van perdiendo. Entonces, esto, con este gesto mío, recuperamos una película que yo creo que tiene un gran valor. Luego te metes en redes y tiene mala puntuación, pero es que yo creo que no la han visto. Pero Luego, es que al final yo crec que en el cine n'hi ha com dos parts, no? Una de, bueno, pues la crítica a nivell de que puntuació d'esta pel·lícula està molt bé i tal, i després al final, si el producte és bo, tu vas a veure i diguen lo que diguen, igualment, la pel·lícula pot ser bona i a tu t'agrada i la disfrutes, i al final, què importa la puntuació? Entenc jo. bueno, yo lo diría de otra manera. La gente no lee. Entonces la gente te dice, ¿tiene mala crítica? Digo, ¿qué crítica has leído? Dice, no, es que tiene un 4,3. Digo, eso es un número. ¿Has leído alguna crítica? Dice, no. ¿Y sabes de qué va? No. Solamente he visto un número y digo, debe ser mala. Claro, Yo ya digo, está. digo, eso es muy poco intelectual. Es más matemática, no ciencias puras, y, diría yo. Si no, per a valorar una pel·lícula, però primer, veure-la, estaria bé, sí, abans d'opinar, però també llegir opinió de gent i no només un número, perquè al final una pel·lícula, bueno, sí, li han posat un rànquing, ¿vale? Però si vas a llegir exactament opinions concretes, a lo millor dius, bueno, pues a lo millor això que aquesta persona diu que no li ha agradat, a mi, en la meva visió, me pareixeria una bona història o un detall que sí que me podria traure. Claro, ahí hay un debate interesante entre dos personas que hablan sobre cine. Y bueno, y hablando de la Rambleta, en la Rambleta sí que colaboro con Vedra Ponte, que tenemos lo del Terón Bizarro, que cada vez es menos bizarro, y más comercial. Pues hemos puesto películas muy bizarras como Vivir desesperadamente, una película de John Waters, y la próxima película es tan poco bizarra que hasta tú la conoces, Sí, Dirty Dancing. sí. Ahí arriba. Entonces, bueno, ahí la apuesta es que nosotros la ponemos en una película no bizarra dentro del Terón Bizarro y entonces nos convertimos todos en muy bizarros. Y yo creo que yo hago mi papel como crítico. Y entonces creo que no hay nada más bizarro que salir ahí un poco chulo y decir, voy a hacer la crítica de una película que jamás he visto. Con esa chulería. Y entonces es Perquè un no poco- l'has vist. Nunca la he visto. La voy a ver ese día. Ajá, Es que me ha dicho, es más interesante que no la veas y que vayas allí y digas un poco de burradas. claro. Que te metas con la peli y digas, pues a ver, esto de bizarro no tiene nada, y empieces a decir cosas que puedan inquietar o molestar al público y que incluso haya algunos por ahí infiltrados que hagan ¡buh! Este no se entera. Y yo diga, a ver, vamos a ver, un respeto, que soy el crítico. Y entonces haga mi papel un poco, porque luego la película no es nada bizarra. Pero bueno, va a haber espectáculo muy chulo. Eso, no creo qué día es, no sé si el día 25 de junio, no sé tampoco a qué hora. Eso, que se metan Claro. en la Rambleta y verán Sí, que está tenemos toda ahí la- un espectáculo de Terón Bizarro que siempre es muy divertido. Porque allí, por ejemplo, el espectáculo empieza antes de ver la peli. Porque yo les dije, oye, esto sería como una obra de teatro y al principio habría gente molestando a la gente que entra. Y entonces Vedra, que es un tipo muy luminoso, dijo, incomodadores, vamos a poner incomodadores. Incomodadores. Gente que te despista, que se mete contigo, que te dice, ay, pero el otro día no viniste con otra mujer. Ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen que la gente diga, uy, ¿de qué va este? Sí, sí, sí. ¿Y tú qué pasa? ¿Que venías acompañado de una chiquita y ahora estás solo? Eso se refiere a mí. Y lo cuenta la gente y tal, y luego me dice, ay, Dani, ¿te ha molestado? Digo, no, tú métete conmigo. Total, yo soy Si parte, sos part del... del claro. espectáculo. Yo, puedes ser conmigo muy bizarra que yo nunca me voy a enfadar.
sí que és part Claro. del espectáculo. Es súper interesante, es una propuesta así diferente. La gente Sí, también. llevamos 3 ediciones, 3 años haciéndolo y la gente se lo pasa muy bien. Pero ya te digo que la Rambleta apostó por una línea mucho más comercial. Es verdad que viene más gente, vinieron 140 a ver la de El ejército Frankenstein. Pero bueno, nosotros lo hacemos con ilusión, intentamos poner cosas aparte de algún clip que yo organizo también, de imágenes. Pues ahora tengo que buscar cosas de Dirty Dancing, Sí. por ejemplo, para que llamen la atención. Y bueno, pues era una apuesta muy radical que ahora se ha desradicalizado, pero viene más gente. Ya. Algún día los engañaremos y pondremos una película realmente bizarra y a lo mejor se presentan más de 100 personas y flipan, ¿no? Sí, és que al final jo crec que sempre n'hi ha una concepció com que n'hi ha determinades pel·lícules que la gent no li van a interessar, igual que per avui en dia en les plataformes, per exemple, no aposten res per determinats productes, sempre tenen que fer les que saben que van a funcionar al 100%, i les altres de quan en quan és com que trauen una, com dient, bueno, hem fet esta, així arriscada, però bueno, no passa res. Yo es que reconozco que debo ser ahora un bastante marciano. Me estás hablando del planeta Tierra y yo, que estoy en Stromboli, debo estar en Marte. Claro. Es decir, me das las plataformas y yo Sí, bueno, sí. però la idea és la mateixa, no?, de dir que igual que en els cines no s'arrisca en determinats productes. No te creas, ¿eh? Sí que se arriesga. Ayer, por ejemplo, fui a ver una película que se llama, creo que se llama así como Mi cielo, mi infierno, que es una película valenciana. No había más que 4 personas. Curiosamente eran todas chicas, luego entendí todo, porque es una película de una relación lésbica. Y me pareció una película interesante justamente cuando tratas el tema de la sexualidad, y yo estoy muy atento a ese tema, porque es un tema importante y es un tema que no sabemos por qué, pero parece que siempre estamos viviendo como una especie de monasterio o de convento. Sí. Todos apuntan hacia ti cuando tocas el tema de sexualidad. Digo, a ver qué sacas, ¿eh? Y habla con las actrices, están de acuerdo. Ahora hay mucho de eso, ¿no? Y he hablado con el director, porque tengo el teléfono y tal, le digo, oye, me ha encantado cómo mezclas la iglesia con los cuerpos desnudos de las chicas, que por cierto están preciosas, con una imagen muy carnal. Y ha sido como viajar un poco a ese tiempo de los años 70 donde la carne se veía como carne. Es decir, había como una sexualidad muy de festival, ¿no? Muy de qué felices somos aquí amándonos. Y eso cuesta mucho verlo en las películas de ahora. La verdad es que cuesta bastante. Ahí es cuando el director dice, bueno, voy a ser elegante y voy a hacer una elipsis. Y digo, pero vamos a ver, ¿el tema de la película cuál es? No me cortes. Claro. No te vayas otra vez a los curas. No. Combina los curas con los cuerpos desnudos, con la sexualidad y con esas cosas maravillosas que tiene la vida. Y es un poco lo que le he transmitido al director, ¿no? Como que agradecía que me sacase esas imágenes y que no se cortara, ¿no? Y que, Sí, no, i que al final en el cine si no és una cosa que... O sea, pot ser explícit mentre el que tu dius, si una representació que és estètica. O sea, que no estem parlant de pornografia, estem parlant de sexualitat, però en un sentit cinematogràfic. A ver, no hay nada más horrible que una escena de cama donde solamente ves sábanas. Claro. Dices, no siempre es así, ¿eh? No lo veo tan claro. Digo, no, es que claro, es que las chicas tenían vergüenza. Y de hecho estaban vestidas dentro de las sábanas. Digo, ya, no los tropes más. Quiero decir que hay que atreverse. El cine es una cosa audiovisual y hay que saber representar los sonidos y las imágenes. Lo que me parece es ocultar las imágenes que son relevantes y son importantes. Y si estás hablando de una relación que tiene todo, que tiene una espiritualidad y tiene una sexualidad y una carnalidad, cuando toque la parte de la carnalidad, aunque sea muy breve, no la ocultes. Porque eso es lo que hacen casi todos los cineastas y hay que ir un poco a la contra. Es decir, ahora se estira eso, ¿no? Es decir, de hecho, en los rodajes creo que era un consultor de intimidad. ¿Pero por qué? Pues porque los directores se tienen que cubrir, sobre todo si son hombres. No, però sí, a mi me pareix bé la part de a nivell de fer la pel·lícula, que n'hi ha un control i n'hi ha un consultor d'intimitat, això me pareix bé, però que no afecte al resultat final. Bueno, eso, ya te digo, que eso es una figura que le quita mucho trabajo Sí, al però director. degut a tots els problemes que han hagut, és normal que s'intenten... Bueno, a ver, ha habido problemas, pero yo creo que nada más bonito que encontrarte con actores que saben que su cuerpo es una herramienta y no les importa utilizar su cuerpo como herramienta de imagen. Sí, mentre siga una cosa de que tu utilitzes el teu cos i no s'aprofiten del tu. Mira, te lo voy a decir, claro, todo lo que ocurre en un rodaje es mentira. Eso sí. No existe. Es decir, ahí lo que existe es la luz, el sonido, la concentración, un papel. Es decir,
si estás en la cama con un tío o una tía, no debería ser algo engorroso, porque si están metidos en el papel, y evidentemente si estás con un tío que no es actor y que es imbécil y que de repente hace algo que no toca, pues oye, esto no estaba en el papel. ¿Tú de qué vas? Aquí estamos representando unos personajes en una situación X y estamos pendientes de que el plano sea lo más verosímil posible. Eso sí. Y esa concentración no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, lo que no puedes hacer es que aquí no estamos haciendo nada transgresor, ¿no? Evidentemente eso lo ves en la película de Alberto Evangelio. Ves que hay, pues eso, hay una compenetración que viene de la imagen y viene de la interpretación, y no tiene por qué ser lesbianas las actrices ni nada de eso, y es bonito verlo, verlo bien representado, ¿no? Lo digo también porque hay algunas personas que vienen por el videoclub y me hablan de las películas LGTB y tal, y yo me pregunto, estamos en la fiesta del cine, vale 3,5 € la entrada, hoy todavía se puede ver la película, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no venís? Y luego os quejáis de que no hay películas de LGTB, tenéis aquí una. Yo no sabía que iba de ese tema, porque a mí me encanta llegar virgen a las películas y que me desvirguen. Es decir, no sé de qué va la película, solamente sé que tengo su teléfono, el teléfono del director y que tengo que hablar con él. Porque hay un proyecto de retratos de directores valencianos, foto y texto, y Alberto Evangelio es uno de ellos. Entonces, y fui a ver la película también por una cuestión de trabajo. Luego tengo que hacer un retrato de Alberto. Entonces, qué menos que ver su película en una sala. No decirle, oye, pásame un enlace que quiero ver la película en casa tranquilamente. No, yo pago la entrada, porque creo que hay que pagar las entradas y hay que consumir la cultura como toca, y disfruto del espectáculo en la pantalla grande. Sí, no, i a més aprofitant el que dius de la festa del cine, per 3,5 € una pel·lícula és com de, per favor, n'hi ha que veure totes les possibles, perquè després en els preus normals, sobretot la gent jove, és de veres que mos costa pagar els preus que hi ha normalment. Por el precio de una cerveza prácticamente te ves una peli en condiciones. Exacte, n'hi ha que aprofitar esos... Claro, quiere decir que no sé por qué la gente le pesa pagar en cultura, no, tenéis que acudir. Había bastante animación en los LIS, también en los ABC Park, porque está muy cerquita y me fijé en los dos, pero esa sala estaba bastante desangelada. Pero bueno, disfruté la película, disfruté de verla y bueno, me encanta saber lo que hacen los directores valencianos de aquí. No por un tema, es un tema de cercanía y porque luego conoces a las personas, no, i oye... Que al final si coneixes directors i actors de tots els llocs del món, que menys també que conèixer gent d'ací, i el que tu dius, després pots fer contacte, pots parlar amb ells, pots conèixer-los millor y también conèixer els seus productes. Eso ya es un privilegio. Yo tengo ya bastantes contactos y me llegan los teléfonos por diferentes áreas. Entonces, para mí es algo esencial, ¿no? Saber qué cine se está haciendo ahora y qué películas se hacen en el lugar donde vivo. Claro. Pero claro, pienso también que el cine es la máquina del tiempo y lo que hay que hacer es combinar yendo a las salas de cine y viendo clásicos. Si no, es imposible que te hagas una idea de lo que es el cine, que es esa máquina del tiempo, ese vehículo. Es que, de hecho, es como un tren donde viajas en el tiempo. O sea, no entiendo a la gente que me gusta mucho el cine, pero solamente veo películas de ahora, del momento. Sí, estoy a la última, pero hay que estar a la penúltima, antepenúltima y conocer los orígenes del cine. Sí, pues para acabar la entrevista nos han enviado 2 missatges. Excelente la exposición del invitado, felicitaciones, Carmela de Málaga. Y dicen, ¿qué película actual recomendarías y cómo ve el cine que se presenta en estos tiempos? Sara de Valencia. Bueno, a ver, Sara. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama la primera persona que...? Carmela. Sí. Muchas gracias, Carmela. Y Sara, a ver, es muy difícil que yo sepa darle el pulso a lo que es el cine actual, porque por una sencilla razón. Pues porque no viajo a festivales, porque estoy muy pillado por el Videoclub Stromboli. Sí que voy a las salas y si me remito a una película que esté en salas y que me parezca interesante... Bueno, en este momento no he encontrado así una película que me haya súper fascinado. Esta es la realidad. Pero me refiero que algo que diga, esto me va a acompañar toda mi vida, voy a ver la película muchas veces. No he encontrado esa película, pero bueno, fui a ver la de Los Bárbaros, que en España se llamó Conoce a los Bárbaros, y me pareció una película interesante conocerla, sobre todo en versión original, de Julie Delpy. Y yo creo que es una película muy adecuada para luego las escuelas, ¿no? Porque habla del tema de los inmigrantes y de cómo en Europa, que se considera por primer mundo, acoge a esos inmigrantes, en todo en clave de comedia. Entonces creo que es una película muy interesante a esos niveles, sobre todo muy didáctica para los alumnos.
Pero sinceramente hay películas que estoy esperando. La última película extraordinaria que yo he visto y que además quiero volver a verla, necesito volver a verla, es Un poeta, Un poeta. la película colombiana. De hecho, es mi candidata para cerrar el ciclo de comedia de este año en Centro del Carmen. Creo que es una grandísima película y curiosamente a mucha gente le ha molestado que ya Estados Unidos está haciendo un remake o quiere hacer un remake y bueno, saldrá una cosa curiosa, pero es una película como muy colombiana, ¿no? Y da un poquito de rabia que los americanos no quieran ver pues un país más o menos vecino de su continente y tengan que hacer una copia en inglés porque si no la gente no quiere verla con subtítulos y esas cosas que pasan en Estados Unidos que son un poco execrables porque su cine sí que viaja a todo el mundo, pero el de los demás hay que hacer una versión en inglés que si no nosotros no la vemos. Sí. Entonces sí, Un poeta es una película que ya no está en salas, yo creo en algún lugar se podrá ver, pero que estar atentos porque cuando salga en plataformas es una película muy especial porque es una comedia muy triste y eso me gusta. Sí, a mí también. También vi el drama, pero es que el drama es una película muy interesante que creo que se le va un poco la pinza al director. Entonces tiene cosas muy buenas porque el drama es una comedia. Entonces es como el chico conoce a chica contada de una manera un poco diferente. Y creo que se le va un poco la peli, porque lo que cuenta es grave, pero no tanto. Entonces se convierte en un dramón. Però està interessant, està curiosa la pel·lícula. Vale, pues prenem nota de les teves recomanacions i moltes gràcies per l'entrevista. És un plaer sempre parlar de cine, la veritat. I bé, fins així el programa d'avui. Això ha sigut Veus així com i ens veiem la setmana que ve així en Rusapa Ràdio. Adéu.